Algo durante la madrugada, pero Tula ha generado bastante información, sobre todo en los últimos meses. ¿Recuerda usted que allí mismo se vivió una emergencia generada por inundaciones? Para conocer precisamente cómo se encuentra la situación actual de las personas damnificadas como resultado de esas inundaciones tremendas que ocurrieron, si no me equivoco, de manera particular en el mes de septiembre. Pero precisamente por eso es que saludo a Noé Paredes Mesa, que es presidente de la Asociación Unidos por Tula, para platicar sobre este asunto. Noé, bienvenido, muy buenas noches, gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de En Contexto. Al contrario, te agradezco muchísimo la oportunidad. Muy buenas noches. Gracias a ti, Noé. Oye, pues tenemos entendido entonces, después de las inundaciones que ocurrieron, primero una ocurrió el 6 de septiembre y después otra creo que el 17 de septiembre. Como resultado de esto, ¿cuáles han sido los apoyos para los damnificados? ¿Cómo se encuentra la gente afectada después de aquellas inundaciones terribles en Tula Hidalgo, Noé? Sí, una fue el 6, otra el 7 y otra el 17, como bien comentas. Tres. Así es. Y bueno, pues como tú sabes, pero gracias por la oportunidad para comentarle a tu auditorio que estas inundaciones se dieron con el drenaje de la Ciudad de México y del Estado de México. Es decir, no es una inundación tradicional, es una verdadera tragedia lo que pasó en Tula. Y desgraciadamente lo hemos dicho que esto es la gota que derramó el vaso, porque pues Tula ha vivido con esta contaminación, con enfermedades, viviendo en situaciones verdaderamente no aptas para la sociedad. Y esto es la gota que derramó el vaso y por eso estamos haciendo un llamado a la sociedad, a los gobiernos estatal, federal, municipal, a los diputados para que asignen presupuesto a Tula porque no hay apoyo, o sea, no ha habido un apoyo para los damnificados. La ciudad está devastada comercialmente, la gente no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, hay más de 30,000 damnificados, la ayuda ha sido tardía, escasa. Y desgraciadamente los presupuestos que asignaron la que asignó la Cámara Federal para el 2022, pues no contempla ningún tipo de presupuesto extraordinario para que Tula pueda comenzar a darle la vuelta a esta terrible situación de contaminación, de enfermedad, de deterioro que ha venido surgiendo en Tula durante los últimos años. Oye, Noé, me platicas que son más de 30,000 damnificados. ¿Qué tipo de apoyos les han dado a estos damnificados? Porque siempre que nos enteramos que hay inundaciones, las veces que han ocurrido en otras entidades de la República, por ejemplo, en Tabasco, en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, de inmediato nos enteramos que se realiza un censo por parte de las autoridades y con base en ese censo empiezan a repartir apoyos. De hecho, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por eso desapareció el Fonden, porque ahora los apoyos son de manera directa. ¿Eso no es lo que está pasando en Tula? ¿No le correspondía al gobierno federal darles apoyo? ¿El gobierno del estado qué ha hecho? Creo que hay más dudas que certezas, Noé. Mira, desgraciadamente el único apoyo que han recibido los damnificados a 90 días de la inundación prácticamente son 10,000 pesos que efectivamente les entregó el gobierno federal hace aproximadamente 30 días y unas bases de camas sin colchón. El gobierno municipal ha entregado algunos apoyos, igual el gobierno estatal, pero no hay acciones concretas, son verdaderamente apoyos muy raquíticos en relación a la urgencia que estamos viviendo en Tula. Los tianguistas, la gente del comercio de Tula está devastado, la mayoría de ellos no vienen de una pandemia, no tienen recursos, Claro. y nadie los ha ayudado a ellos, sí, a los comerciantes, por ejemplo, nadie, ni los 10,000 pesos que le dieron a las personas, le han dado a los negocios. Y mucha gente que a través de créditos ha podido reiniciar su negocio lo ha tenido que volver a cerrar porque la economía en Tula está devastada. Entonces no hay clientes o a mucha gente le da miedo acercarse a Tula por todo lo que está pasando. Obviamente el turismo pues está muerto, la zona arqueológica estuvo cerrada años, 2 años creo, Claro. por este asunto de la pandemia. Eh,
Es decir, el deterioro que hemos venido viviendo en Tula no es a partir de la inundación, es a Claro. partir de muchos años. Obviamente se detonó con el asunto de la inundación y bueno, pues es por eso que hemos pedido la ayuda de gente tan importante como tú a través de tu medio. Para hacerle llegar un mensaje a la sociedad de México que tenemos que voltear a este tipo de zonas porque hemos sido declarados ya como una zona de desastre ecológico por el propio gobierno federal. Estamos considerados lamentablemente como una de las provincias más contaminadas del mundo y te repito, no hay acciones, no hay acciones para cambiar esta triste realidad de los tulenses. Oye, Noé, no hay acciones en lo inmediato, pero en lo mediato, es decir, en el corto plazo, sí han sido atendidos por lo menos por sus legisladores para que lleven y levanten sus voces en la exigencia de presupuesto. Es decir, de plano los tienen en el abandono a todos los damnificados de las inundaciones de Tula, Noé. Sí, desgraciadamente sí, lo tengo que decir así con esa claridad, en el abandono. Los legisladores están, particularmente el diputado federal Portula, está preocupado por su precampaña. ¿Recuerda su Eh, nombre? sí, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, preocupado por su precampaña para intentar ser candidato a la gobernatura, organizando foros por todo el estado, pero de presupuesto para los tulenses, de presupuesto para los damnificados, de ayudas concretas, no, nada, no hay un presupuesto, ¿no? Y bueno, yo lo menciono a él porque él es el diputado federal por Claro. Tula, pero bueno, Hidalgo tiene 14 diputados federales de diferentes partidos, también ellos, pues no se ha visto y yo no digo que no hayan intentado hacer algo, pero desgraciadamente las cosas se miden por resultados y el resultado es que en el presupuesto federal del 2022 no hay un peso asignado para todas estas labores y peor aún, eh, o sea, la contaminación de Tula es en el aire, en el suelo, en el agua, y hay, por ejemplo, empresas paraestatales como Pemex que sigue quemando combustible pesado, emitiendo una cantidad de metales a la atmósfera terribles. Por ejemplo, la refinería de Tula sigue consumiendo agua potable en lugar de consumir agua tratada. Y así nos podemos ir viendo un montón de ejemplos en los que claramente no hay una política del Estado mexicano, del Estado de Hidalgo, del gobierno municipal, para empezar a darle la vuelta a esto. O sea, yo no estoy Oye, culpando al gobierno federal actual, porque esto tiene muchos años, pero lo que déjame sí creo. interrumpirte aquí, Noé. Permíteme interrumpirte aquí porque con base en todo lo que estás mencionando, recuerdo que en el Washington Post publicaron el periodista Dean Shanim, que es ingeniero civil, doctor en antropología, publicó en el Washington Post precisamente sobre el asunto de las inundaciones allí en Tula. Y con base en este reportaje que hizo, él recuerda que se virtieron un torrente adicional de 220 metros cúbicos de líquido, de aguas negras, de aguas pluviales, que cayeron en la Ciudad de México, pero que como resultado de obras que realizaron incluso con la Conagua, pues ese torrente se fue a descargar hacia el Valle del Mezquital, generando las afectaciones que ahora todos en Tula Hidalgo, que de hecho hubo 15 personas muertas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, si recordamos el asunto. Ah, ¿por qué te menciono todo esto, Noé? Porque la pregunta va encaminada a los
siguiente. ¿No están solicitando ustedes algún apoyo jurídico para que se aborde este asunto en particular? Es decir, si fue un torrente controlado y consciente de alrededor de 220 metros cúbicos el que mandaron adicional al Valle del Mezquital, alguien tendría que ser responsable de ello, ¿no les parece, Noé? Sí, de hecho, uno de los primeros puntos que estamos pidiendo es que se investigue efectivamente el máximo caudal que soporta el río son 200 y algo metros cúbicos por segundo y efectivamente llegamos a 400 y pico el día de la inundación. Y nosotros tenemos un lema de que Tula no se inundó, a Tula lo inundaron. Claro. Y lo que estamos solicitando es exactamente entiendo que ya la Fiscalía, el presidente anunció hace unos días que la Fiscalía ya estaba, la Fiscalía General de la República ya estaba encima de la investigación, el gobernador del estado también nos ha ¿Confían en confirmado. ellos? Pues mira, yo prefiero decir que sí, confiamos, pero prefiero invitar a la sociedad a que estemos atentos, a que no nos Perfecto. olvidemos del caso, a que les demos seguimiento, a que los presionemos para que el resultado pues sea a satisfacción de los ciudadanos. Muy bien. Nosotros no quisiéramos señalar que hay un culpable, pero pareciera que sí. Bien. Y en ese sentido, pues sí hemos estado muy atentos en que se interpusieran estas denuncias y que la Fiscalía, tanto la Procuraduría del Estado, pues tomen cartas en el asunto, porque nos han tratado como a ciudadanos de segunda. Hay Bien, 17 Noé. muertos en el IMSS de Tula, asfixiados, los indemnizaron creo que con 80,000 pesos. Y no entiendo por qué, por ejemplo, a los damnificados o a los muertos del asunto del metro en la Ciudad de México les dieron creo que 1,400,000 pesos de indemnización. Entiendo que la Bien, muerte Noé. no tiene un precio, pero ¿por qué esas diferencias? ¿Por qué nos tratan como ciudadanos de segunda? Y eso es lo que los tulenses estamos pidiendo a las autoridades, que se nos trate con más respeto. Pues si lo permites, estaremos en contacto. Noé Paredes Mesa, por lo pronto, mil gracias por haber aceptado platicar estos minutos para la audiencia de En Contexto. Te agradezco mucho, muy buenas noches y gracias por permitirnos transmitir esto a todo tu auditorio. Al Buenas contrario, noches. gracias a ustedes. Noé Paredes.